está nuestro amigo Edwin Rivera Manso. Lleva tu vida a otro nivel. Buenos días, Edwin. Oye, qué bueno saludarles. Bendiciones. Buen día, Fernando. Oye, te dije Fernando, ¿verdad? No, muy bien, muy bien. Fernando. Fernando. Don Fernando. ¿Pero ese no es tu nombre? Ah, ese es mi nombre, Fernando. Fernando. Fernando es tu nombre artístico. De hecho, soy Fernando Jesús. Mira, Fernando Jesús, qué bien. Sí, Jesús, porque cuando yo nací, papi estaba acabadito de convertir y dijo, este muchacho tiene que tener el nombre. La semilla, te Exacto. puse la simiente ahí. Oye, qué clase de marca, ¿ah? Sí, sí, sí. Mire, por ahí no tendrá un segundo nombre, por ahí más Alicia, una cosa así. Bueno, ¿verdad? mi nombre Sí. artístico es Mora. No es tan lindo. No es tan lindo. Qué bien. Y Juan Carlos, buenos días, bendiciones. Estamos, papá, esperando el segmento tuyo. Así Pues mismo mira, es. hoy en la mañana, ¿saben que estos días hemos estado hablando de reconectar? La semana pasada hablamos de reconectar con lo que te hace grande. Hoy quiero hablar de reconectar con tus expectativas. Y quiero comenzar leyendo un salmo de la palabra de Dios que me encanta. Y es el Salmo 126. Qué bueno escuchar la poderosa palabra de Dios. Y mira lo que dice este salmo. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Una de las primeras veces que tuve la oportunidad de estar en Argentina, en Buenos Aires, tuve la oportunidad de ir de paseo, y en Argentina hay una plaza que se llama la Plaza de las Madres de Mayo. Y, ¿verdad? La Plaza de Mayo y una organización que se llama Las Madres de la Plaza de Mayo. Y es interesante porque de 1976 a 1983, bajo la dictadura de Jorge Rafael Videla, se llamó algo lo que le llamaron guerra sucia, y es la idea de que durante ese tiempo se estima que entre 20 a 30 mil personas desaparecieron. Yo no sé si han escuchado la canción de Rubén Blades, ¿de dónde van los desaparecidos, verdad? Sí. Hablando en Latinoamérica del fenómeno de las dictaduras, ¿verdad? Que una extrema forma de represión, el Estado o organizaciones gubernamentales desaparecían a la gente, o sea, líderes sindicales, estudiantes, personas que se vieron, ¿verdad? Y obviamente sus cuerpos nunca aparecieron. Y estas madres, ¿verdad? Todos los viernes van a esta plaza, se ponen unas mantillas, ¿verdad? Se visten de blanco, esas mantillas, ¿verdad? Que es como esa tela donde envolvieron a esos muchachos cuando eran niños. Y los carteles de las fotos de ese esposo, de ese padre o de ese hijo que desapareció. Entonces, la idea es decirle a Argentina que hay cosas que nunca deben volver a pasar, que hay cosas que como país o como historia nosotros debemos esforzarnos por no olvidar o recordarlas porque vale la pena decir la verdad. Y cuando yo leo este salmo que estamos viendo en la mañana de hoy, que es el Salmo 126, es como que se nos da una invitación, pero a recordar, pero aquellas cosas poderosas que hace Dios y que no debemos olvidar. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Por lo tanto, vamos a estar alegres. Y cuando uno mira este salmo de grandes cosas ha hecho el Señor, uno tiene que entender que el pueblo que escribe este salmo es el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel ha pasado dentro de su historia por muchos cautiverios. Cuando uno mira el Antiguo Testamento, por lo menos, uno se da cuenta que fueron cautivos, ¿verdad? De naciones como Egipto, Asiria, Babilonia, Siria, Persia, los griegos y finalmente los romanos en el Nuevo Testamento, por lo menos en el tiempo que narra la Biblia. Y este pueblo que sufrió grandes cautividades, cuando uno mira este salmo donde dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, pues nos presenta el pueblo pasando por una etapa de cautividad. ¿Dónde están cautivos esta gente? Y va a ser importante para lo que vamos a hablar esta mañana. El pueblo de Israel, en más o menos en el año 912 antes de Cristo, rompe la unidad de la monarquía, ¿verdad? Bajo el hijo de Salomón, por decisiones políticas inadecuadas, se rompe el reino en dos. El reino del norte, ¿verdad? O Israel, que hace entonces su capital en Samaria, y las dos tribus, ¿verdad? 10 tribus separándose en el norte, y en el sur, 2 tribus se mantienen fieles al pacto, ¿verdad? Y esa hacen su capital en Jerusalén, de donde posteriormente, ¿verdad? Se va a mantener la dinastía davídica, de donde viene Jesucristo. Ya específicamente eso sucede, ¿verdad? Esa decisión está ahí en el 714 antes de Cristo,
cae el reino, ¿verdad?, del norte, ahí ellos son los que, ¿verdad?, son primeramente cautivados, pero en el 586, quizás como 100 y pico de años después, el reino del sur cae también preso y cae bajo Babilonia. Y Babilonia, ¿verdad?, este señor Nabucodonosor, ya en el ocaso de su reino, cautiva, destruye el templo y lo que hace es que se lleva al grupo de los mejores líderes y de los grupos que son intelectualmente más importantes para llevárselos, integrarlos como asesores o como servidores de su reino. De ese proceso surge un tiempo de literatura muy importante en la Biblia. Por ejemplo, libros como Daniel, libros como Esdras, libros como Nehemías, libros como Esther, y algunos relatos proféticos nos cuentan esa etapa de la cautividad y el exilio, de las personas que son llevados, pero también del retorno. ¿Y por qué les cuento esta historia? Porque en el 586 ya Dios había profetizado a través de profetas como Jeremías e Isaías, que son profetas de la cautividad, que por la desobediencia de Israel vendría un tiempo como de 70 años de cautiverio, ¿verdad? El pueblo sabía que esto venía y por ejemplo, usted se acuerda del libro de Jeremías, capítulo 29. En ese capítulo hay una carta que escribe el profeta a los cautivos, que están esperando, es decir, bueno, Dios va a intervenir, se va a acabar todo esto, y la respuesta que reciben del profeta es: no, siembren viñas ahí donde ustedes están, cásense y denle buena muerte a sus hijos y oren por su cautividad, oren por los que nos cautivaron. Y dice: porque yo sé los planes que tengo para contigo, planes de bien y no de mal, para darte un fin lleno de esperanza. Así que en ese contexto donde el pueblo está cautivo, se escribe este salmo. Y cuando ustedes escuchan este texto, voy a leerlo y me dan su opinión. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Las naciones entonces dirán: grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Cuando ustedes escuchan este texto, ustedes que en el tiempo que está escrito, ¿piensan que esto es algo que va a pasar en el futuro o que ya ha pasado? Yo creo que ha pasado. Ok. Yo creo que ha pasado. Creo que el tiempo más reciente donde ha ocurrido es en 1948, el renacimiento de Israel como nación. Y pienso que es una acción de Dios. Dice: cuando Jehová hiciere volver, es una acción de Dios. O sea, el Dios que tiene planes y propósitos que no cambian independientemente de lo que nosotros podamos hacer, va a provocar en su tiempo, en el de Él, Que las cosas el sucedan. cumplimiento de su palabra. Exacto. Este salmo, Juan Carlos lo ha traído esta mañana y lo ha ubicado en un contexto escatológico, ¿verdad? En el contexto de que la palabra de Dios tiene, aún en su simiente en sección, cosas que podemos leer en nuestro contexto o que podemos leer en el tiempo de aquello que sucederá o ha sucedido en el cumplimiento de la historia del pueblo de Israel. Sí, bueno, cuando este pasaje se escribe, el salmista está de frente a esa cautividad que ha sido rota y que Dios ha dado una respuesta. Pero cuando lo leemos en varias versiones, nos damos cuenta que la traducción que hace Reina Valera es como si el salmista estuviera diciendo: ay, Dios mío, cuando el Señor hiciere volver, ahora seremos como algo que deseamos que pase, pero no ha sucedido. Pero ese no es el caso cuando usted empieza a verlo en diversas traducciones. Por eso el estudiante de la Biblia debe poder, señoras y señores, poder leer, no debe confinar su traducción o interpretación a una sola versión. Miren lo que empieza a pasar, por ejemplo, la Biblia al día. Mire qué verso lindo. Cuando Jehová hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecía estar soñando. Cuando Jehová hizo tornar el cautiverio, dice la versión moderna, de Sión, éramos como gente que sueña. Nácar Colunga dice: cuando Yahvé hizo volver a los cautivos de Sión, estábamos como quien sueña. Se da cuenta que este acto no es algo que Dios va a hacer, sino que es algo que ya hizo. Ahora les cuento por qué. Porque en medio de ese proceso de la cautividad que Dios les había hecho, van a estar 70 años cautivos, pero voy a abrir una puerta. Quizás cuando menos lo esperaban, hay acontecimientos como pasó con el rey Ciro. Que el rey Ciro, siendo un gran monarca, no sirviéndole a Dios, de repente Dios le habla, pone una palabra en su corazón y dice: deja salir a esta gente. Y el rey Ciro abre una puerta para que este pueblo vuelva de la cautividad y empiece un retorno a reconstruir a Jerusalén, Israel. Y comienza estos libros de la Biblia a contarnos una serie de personas que vuelve de la cautividad y se instala nuevamente en Israel.
Y el libro de Esdras, por ejemplo, el libro de Nehemías nos cuentan de esa gente que vuelve con la idea de reconstruir los muros y reconstruir Jerusalén. ¿Y por qué usted nos cuesta esta historia, pastor, o nos pone estos bloques de lo que está pasando en este salmo? Porque es importante para lo que queremos hablar hoy, de volver a conectarte con tus expectativas. Porque el pueblo de Israel pensaba que se moriría cautivo en medio de Babilonia y en los cautivos. ¿Y cómo yo lo sé? Porque usted ha visto salmos como el 137, ¿verdad? Cuando dice, cuando nos sentábamos en los tiempos, ¿verdad? En los ríos de Babilonia llorábamos y colgamos nuestras arpas en los sauces, y los de Israel, los de Babilonia nos pedían, cantadnos unos cuantos cánticos alegres de Sión. ¿Cómo cantaremos en tierra de extraños? O sea, ese momento de cautividad era duro y mucha gente pensó que se moriría allí. Y yo vengo quizás a decirle a la gente que me está escuchando, líderes o personas que pueden estar con nosotros, pero que cargan grandes promesas y cosas que el Señor ha dicho que hará, pero nos parece que en la etapa donde estamos no es posible. Yo no sé si usted ha estado ahí alguna vez donde ha pensado que el matrimonio se restauraría o que la empresa resurgiría o que el hijo volverá, pero uno ve un panorama totalmente distinto a lo que quisiera o a lo que la palabra del Señor nos ha dicho. Y yo quiero volver a que reconectes con las expectativas de lo que Dios hace. Porque el pueblo de Israel vivió una sorpresa cuando el Señor dijo que volverían los cautivos y volvieron. Cuando tú lo ves en Reina Valera es como, ay, Dios quiera que... No, es que el pueblo está viviendo un momento de expectativa y sorpresa donde Dios abre una puerta que no estaba y ahora la felicidad es tal que no podemos creer que lo que Dios dijo pasó como Dios lo dijo. Que lo que Dios nos ha hablado sucedió tal como Él dijo que sucedería. Y es como esta frase americana que dice, es que this is too good to be true. La expresión del salmista es, cuando el Señor hizo volver la cautividad de Sión, nos parecía estar soñando, porque no podíamos creer que luego de un cautiverio tan extraordinario, Dios abriera la puerta como dijo para que sucediera. ¿Y por qué les cuento esto? Porque yo creo que hay veces que hay gente que vive su vida cristiana o ha llegado a adultolandia, como decíamos la semana pasada, y ya no tiene expectativas de que nada extraordinario pueda suceder. Que algo que está dormido, muerto, que alguna cosa que alguna vez ansió anheló, no hay en su perspectiva de vida la posibilidad o la expectativa de que ese algo suceda. Y cuando no tenemos la expectativa de que ese algo suceda, algo dentro de nosotros comienza a morir. Voy a repetir eso. Cuando vivimos sin la expectativa de que algo extraordinario suceda, algo de nosotros empieza a morir. Porque la expectativa, el cristiano vive de la fe. No le llamamos optimismo, le llamamos fe. ¿Cómo define la Biblia la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la ¿qué? Convicción de lo que no se ve. Así que de alguna manera la fe nos conecta con expectativas, con a veces inclusive visualizar cosas que no han sucedido, pero esperamos en el Señor que sucedan. Mira por qué esto es tan importante. Los líderes que están aquí, no podemos liderar sin expectativas. No podemos hacer la diferencia en la vida de alguien sin levantar primero sus expectativas, sin poder pensar o poner un pensamiento de posibilidades en la vida de alguien más. No sé si conocen a este hombre que se llama Viktor Frankl. Viktor Frankl es un psiquiatra de ascendencia judía que vive en Alemania en el momento más difícil de donde usted es ser judío y vivir en Alemania, que es la década del 40, el rise to the power del nazismo. Y en medio de esa experiencia, Víctor es puesto en un campo de concentración. Pierde su esposa, pierde sus hijos, pierde su familia, su libertad, pero él sobrevive al campamento de concentración. Y en un libro que se llama El hombre en busca de sentido, él da una cita interesante. Lo último, ¿verdad? La última de las libertades humanas, dice él, es determinar la actitud con que viviremos o enfrentaremos cada cosa que nos sucede. Víctor Frankl se dio cuenta que la cautividad, aún el campo de concentración que despojaba a la gente de la dignidad y de la vida, hay algo que no le podía quitar a la persona, determinar con qué actitud se enfrentaría al cautiverio.
Y él desarrolló una práctica terapéutica, psiquiátrica y psicológica que le llamó logoterapia o la terapia del futuro. Y que él dice, en medio del campo de concentración, las personas que sobrevivieron a la experiencia por lo menos tenían una cualidad particular. Habían de todos los trasfondos, sobrevivieron hombres, mujeres, algunos que pudieron sobrevivirlo por años, otros por menos tiempo. Pero él, estudiando la experiencia del ser humano enfrentarse a la crisis y a la vida y al trauma, dice, las personas que sobrevivieron tenían esta característica. Tenían un proyecto de futuro más allá de los barrotes y de la prisión. O sea, algunas personas tenían la posibilidad de estar en una barraca en medio de esta experiencia del cautiverio y quizás mirar a la lejanía y lo único que pensaban era ver un árbol a la distancia como este ventanal y decir, algún día yo voy a columpiarme debajo de ese árbol. Aunque sea, había algo en su mente que cada día los hacía pensar que cuando acabe esta situación, nosotros reconstruimos nuestro país. Cuando acabe esta situación, nosotros levantaremos, haremos justicia por lo que... Había un proyecto en la mente de todas estas personas que era tan extraordinario que los hacía vivir no solamente con lo que estaban experimentando ahora, sino con la expectativa de que algo grande sucedería. En la mente de ellos lo que estaban viviendo era temporero. Es la cosa. Iba a pasar. Algo que es corto, pero la terapia del futuro es que hay cosas grandes donde yo estoy aquí, pero puedo estar conectado con algo que todavía no ha sucedido y me da la expectativa de que esto que sucede es transitorio y que lo vamos a poder sobrepasar. Entonces, esa terapia es extraordinaria y yo quisiera volver a reconectarte con las expectativas, porque tal vez hoy usted y yo estamos viviendo etapas difíciles, pero ¿qué fue esa promesa que Dios te hizo? Pero, ¿cuál es ese plan o sueño que hay que desempolvar? Pero, ¿cuál es ese proyecto por el cual aceptaste la posición donde estás hoy? Mira, Juan, a veces cuando uno llega a un escenario donde todo es conflictivo, donde todo es malo, donde de repente no es como tú... Mira, ya uno tiene a veces hasta la carta de renuncia hecha en el file y graba y le da vuelta y la saca otra vez. Lo que falta es el botón de decir send, tú sabes, y me voy. Y entonces a veces uno recibe encomienda y cosas y dice, ¿para qué yo me metí aquí? Y de repente como que se nos olvida el big picture de decir, ¿cuál era el futuro que tuviste o ambicionaste cuando te metiste en ese revolú? Y conectarse otra vez con esa expectativa nos hace ver las cosas y como que las cosas caen en perspectiva. Yo no sé si a usted le ha pasado que hay fotos que cuando uno las ve y nos presentan posiblemente el cuadro completo, entonces hasta risa nos da. Yo recuerdo algo que vi, que alguien decía, ve esta colección de fotos hasta el final. Y se veían estas personas como colgadas, o sea, haciendo unas poses bien arriesgadas, como en un mogote, como al borde de un, qué sé yo, de un precipicio, y se veía esta persona como, qué sé yo, con una sola pierna, o agarrado así, y yo decía, pero qué loco. Y cuando sigue, ¿verdad? Todo un grupo de personas haciendo este tipo de poses, y cuando llegan a la última foto, pues entonces hay una piedra, pero la piedra está como a esta distancia, a una distancia bien cortita del suelo, que la gente nunca estuvo colgada, o realmente nunca si caía de ahí iba a sufrir ningún daño. Y ellos decían, tienes que tener cuidado, porque si las cosas no son puestas en su justa perspectiva, podemos ver peligros donde no los hay. Entonces, las fotos te causaban como una sensación de vértigo, decir, Dios mío, como esta gente que irresponsable, no piensa en la vida, y cuando presentan la última, ¿dónde está la piedra? ¿Dónde está la tierra? El ángulo de la foto, porque quedaba, ¿verdad? Se veía una vista extraordinaria, te hacía pensar que estaban haciendo eso. Y yo creo que hoy, conectarnos con nuestras expectativas es, pues literalmente, volver a poner las cosas en perspectiva. Y yo les decía el domingo a la iglesia del pastor Luis Roy que predicaba, que la iglesia que muchas veces no celebra los portentos de Dios como hace el salmista, de decir grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, vamos a estar alegres, corre el peligro de convertirse posiblemente, cuando la reunión de oración de la iglesia se parece más a la sala de emergencia o a la reunión del club cívico, estamos en problemas, ¿verdad? Porque en la sala de emergencia, yo no sé si a ustedes les ha pasado, que la gente va
Y entonces la gente pues comparte los achaques y los males, ¿verdad? Llegas tú, llega este y dice, güey, ¿qué te pasa, Chacho? Yo vengo aquí, pues tengo un dolor de cabeza y tengo que seguir. Y dice, Chacho, tú no sabes lo que me está pasando a mí. Estamos en la misma. Chacho, yo en la misma. Y yo, pero yo estoy peor que tú, porque a mí me duele la cabeza, me duele aquí. Y dice, ¿y qué tú estás tomando? Pues no sé, yo estoy tomando la verde, azul, Chacho, y yo, déjame sacar el pastillero, la azul, la verde, la amarilla, la corona, y tú sabes. Entonces llega uno y dice, Chacho, a mí me duele un dolor y me hicieron una operación. Deja que tú veas el tajo mío. Entonces, de repente, estamos en una conversación de competir por quién está más fastidiado o quién está más malo. Entonces, como que perdemos de perspectiva. Oye, yo no estoy diciendo que el dolor y que la sala del médico y que no hemos estado en momentos donde la cosa y la perspectiva nos cambia. Pero por favor, el culto de la iglesia también tiene que recordarnos por qué estamos orando. ¿Por qué queremos que Dios haga? ¿Qué queremos que Dios intervenga? ¿Cuáles son los planes que la iglesia tiene? ¿Cuál es el sueño y el propósito por el cual estamos aquí plantados? Si perdemos eso solamente para escuchar el dolor tuyo, el dolor tuyo, el dolor tuyo, el dolor mío, nos deshagamos, qué chévere. Pero literalmente hemos perdido la perspectiva y la expectativa de que Dios haga algo más grande. Cuando ese cuadro desaparece y no hay motivo recordar las cosas que siempre Dios ha hecho, cómo ha respondido, cómo nos ha sacado del camino y cómo también en sus momentos ha intervenido con nosotros y nos ha dado su gracia y su misericordia. Y eso quiero recordarlo esta mañana y que usted se quede con una palabra que camine y yoguee con usted en estos días. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estaremos alegres. Mire, tal vez yo lo que le estoy diciendo es que no necesitamos que Dios nos dé una promesa más, una palabra profética más, una intervención más para señalar que Dios ha hecho grandes cosas con nosotros. Que no necesitamos que Dios nos conteste más peticiones, sino que en el nombre de Jesús usted recuerde lo que Dios ya le ha dicho. Diga conmigo, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Y mira cómo sigue diciendo el versículo 2, ¿verdad? Ya a la parte final, si nos acaba el tiempo, ¿verdad? Dice el Salmo, entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de alabanza. No es que Dios necesita hacer algo más para que tu boca ya esté llena de risa y tu lengua de alabanza. No es que Dios necesita contestar alguna petición más, es que si Dios no decidiese contestar inclusive algo más, ya nuestra boca o nuestra vida tiene la suficientemente cargada noción de las bendiciones y nutrida noción de las intervenciones de Dios para que tengamos la oportunidad de creer que grandes cosas Dios ha hecho y puede hacer. El día que se prive usted de la posibilidad de que Dios puede hacer grandes cosas, se afecta algo con lo que el cristiano debe vivir, con la esperanza del hacer de Dios en el mundo. Fíjate qué cosa más interesante, que la iglesia es una institución que los reinos han querido acabar, pero no han podido hacerlo con ella. Increíble. Desde la misma incepción de la iglesia cristiana en la historia, piénselo, han pasado los fariseos, los romanos, o sea, reino tras reino, y cada vez que los tiempos se ponen difíciles y hostiles para la iglesia, parecería ser que esa precisamente es la circunstancia que la iglesia necesita para crecer. Así es. En la historia de los romanos y en la historia de los martirios, que hay toda una literatura extrabíblica, no histórica, robusta, el martirio de Policarpo, o sea, esta literatura donde se narraban cómo morían mártires de la iglesia, a veces se han recogido cartas de estos obispos, y una de las frases muy famosas de Policarpo era: la sangre de los mártires parece ser semilla de cristianos. Wow. La sangre de los mártires parece ser semilla de cristianos. O sea, como que la sangre vertida en los coliseos, en el lugar de la hoguera, parecía ser envalentonar o dar más valor a los seguidores para que muriesen por Jesús. Cuando uno lee, por ejemplo, las cartas de Ignacio Mártir, que es la literatura quizás del segundo o tercer siglo de la iglesia cristiana, San Ignacio presenta con una claridad el gozo de morir por Cristo. O sea, como una cosa, es decir, yo tengo por sumo gozo esto que me va a pasar. Y estamos hablando de gente que los iban a poner en la higuera, los iban a desollar vivos.
Pero cuando tú lees esas cartas, tú dices, pero ¿qué hay en la mente de esta gente? Expectativas de que aun cuando en mi tiempo yo no vea la liberación, Dios va a hacer algo grande por el pueblo al que yo sirvo. Entonces estos obispos, estos padres de la fe, así se llama ese proceso, ¿verdad? Los padres de la iglesia, muchos de ellos murieron dando testimonio, porque tenían la expectativa de que algo grande sucedería. Algo grande. Y quisiera decirle a ustedes, mis queridos hermanos, que la gente alrededor de nosotros debería tener testimonio de las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestra vida como nuestra mejor carta de evangelismo. Fíjense que nosotros a veces pensamos, ¿verdad? Y le queremos enseñar a la gente, pues, metodologías evangelísticas. Pero una de las formas más extraordinarias de evangelismo que debe haber en una comunidad es cuando viene una familia que a lo mejor todo era palo, puño, bofetada y habichuelas coloradas. Que uno podía escuchar que era la normativa de la casa, que el ruido era, y de repente el vecino empieza a decir, ¿y qué le pasó a esa gente? ¿Tú te acuerdas las grescas que habían? Chacho, ese hombre, esa mujer corría ese hombre con un cuchillo. Vamos, yo recuerdo cuando lo corrió con un cuchillo para matarlo, que si no se lo quitamos lo mata. Dice, yo no sé qué le pasó a esa gente, pero esa gente ahora ya no pelea. ¿Tú te acuerdas de la música asquerosa de escuchar? Esos tipos eran problemáticos, se levantaban a las 7 de la mañana y eso era de Anuel AA para abajo. Y de repente ahora se levantan y ahora lo que escuchan es unción tropical. Y dicen, ¿qué pasó ahí? Ya los hijos no escuchan reggaetón, ya no se visten de esta manera. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la mejor carta? Que la gente pueda ver las grandes cosas que ha hecho el Señor contigo y conmigo. Que como que el evangelio tiene esa capacidad de cambiarnos que hace que la gente diga, wow, es que Dios hace cosas grandes. Que ese tipo, el tipo, ¿verdad? Que de alguna manera era como el... ¿Se acuerdan de Toñito Reyes? Sí, claro. Sí. ¿Cuál es el testimonio de Toñito Reyes, Misión Divina y la obra que le abrió en Cataño? Que la gente lo vio robar, que la gente lo vio decir, chacho, si usted se metía en casa, la gente vio a la policía, la gente vio... en la cuneta. Lo vio tirado, entonces en esa cuneta, esa cosa decía, y este es el pastor hoy. Wow. Pues tenía credibilidad. Definitivamente. Porque a pesar, la gente dijo, mira, yo no sé en qué seminario estudié esto, olvídate de eso. Pero yo vi a este tipo en la cuneta y ahora lo veo ser pastor y tener una iglesia, llamar a la gente. Ese es el testimonio de las grandes cosas que el evangelio puede hacer. Héctor, del padre, ¿no? Héctor el Fader. 13 años después, esta gira que ha llevado para este disco nuevo, ¿no? Esta presentación, dice, ya la gente ha dicho, 13 años después hay una evidencia tan sólida de las grandes cosas que Dios hace, que hasta sus colegas del género han tenido que escribirle, y eso debe ser constante. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que usted en esta mañana, ¿verdad? Que estamos como exponiendo la palabra de Dios, aprovechándonos que Matiel nos dio este break. Sí. Aprovechando esta prédica de esperanza. Pues en nuestra vida también la gente debe poder ver las grandes cosas que Dios ha hecho, no solamente como un catálogo que se exhibe en la prédica. Dios hace grandes cosas, pero no lo veo en mi vida. Dios hace grandes cosas, pero no se exhibe en mi familia. Dios hace grandes cosas, pero no lo vemos pasar en el acontecimiento diario. Grandes cosas Dios ha hecho con nosotros. Entonces, el pueblo toma esta consigna porque literalmente había que coger los motetes y volver. O sea, abrieron la puerta, podemos dejar Babilonia. Un grupo comenzó a transicionar para volver al retorno ansiado de esa expresión. Y en medio de la vida cristiana, cuando uno ve el Salterio, tiene textos tan hermosos como el Salmo 23 que nos dice que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. No es que yo los persigo, es que donde yo ando seguido o perseguido del bien y la misericordia. Debe suceder que la gente quiera trabajar contigo porque de alguna manera digan, ay, no sé, es que cuando tú llegas aquí como que algo bueno pasa o llega. Yo no sé, tú tienes, ¿verdad? Como la gente dice, es que tú tienes una vibra, o es que tú tienes un aura. Un aura. O sea, es que tú tienes, según le dice, yo le contesta a mucha gente, chacho, tú no sabes lo que yo tengo. Exacto. Yo cargo la gracia de Dios. Entonces uno empieza a hablarle a la gente, ¿no? Para entrarle a lo que realmente cargamos y por qué lo cargamos. Ahora lo nuevo es, tienes un ángel. Ah, de verdad. Esa es, Sí, esa es nueva, tienes un ángel. Tiene un ángel ahí, ¿verdad? El ángel que tú tienes, ¿no? Entonces, esa expresión que nada, viene acompañado de la mejor buena fe de que la gente distingue
que tú tienes, que grandes cosas hace Dios contigo, pero ese es el vocablo, ¿no? Que la gente tiene para describirlo. Ajá. Pero debería poder ser nuestra mejor carta, que la expectativa nuestra sea que Dios haga grandes cosas, pero no solamente como algo que predicamos el domingo, como bien ha dicho, que tengamos evidencia. ¿Tú sabes por qué yo quiero ser cristiano? ¿O por qué yo de alguna manera quise o mantuve ser cristiano en esta vida? Porque ser cristiano en mi casa hacía sentido. It makes sense. O sea, esta cosa de que el cristianismo cambia a la gente. Pero es que yo lo veía aún de pequeño. Yo vi a mi papá, que era una buena persona, pero pues papi tenía problemas con el alcohol. Fumaba. Las cosas estaban medias mal entre él y mi mamá. Y aunque eran buenas personas, habían crisis. Pero Cristo llegó. Y aquel hombre que no había terminado, ¿verdad?, la escuela a pujones, había hecho un grado asociado ahí, tú sabes, papi era buena gente, pero no era como el tipo más brillante, ¿no? No era el académico. Pero algo cambió. De repente agarra un proyecto de vida. La iglesia lo hizo decidirse a entrar más tardecito a la Universidad Interamericana, a terminar con el programa Avance, sus estudios de bachillerato, y se graduó. Y entró al seminario evangélico, hizo una maestría y se convirtió en un hombre como un lector voraz. Entonces yo vi que el evangelio cambió a mi papá, que el evangelio lo transformó. Yo vi que mi mamá y mi papá, conforme fueron entrando a Cristo y entrando, vivían mejor le fue en el trabajo, mejor le fue, se convirtieron, progresaron, se convirtieron en líderes. Entonces, cuando tú empiezas a ver que el evangelio hace grandes cosas, pero no es una cosa discordante, no es que nuestra familia, los resultados de mi casa eran mejores que los demás del resto de la familia que no tenía a Cristo. Pues entonces tú dices, ha hecho grandes cosas el Señor con nosotros, vamos a estar alegres. Entonces a mí me motiva a seguir a Cristo, a decir, hay algo aquí que nos conecta con grandes cosas. Y en la medida que la gente tenga esa expectativa, yo creo que grandes cosas pueden acontecer. Ahora, la clave de este salmo es recordar, cuando el Señor hizo volver nuestra cautividad, éramos como gente que sueña, nos parecía estar, nuestra lengua se llenó de risa y las naciones alrededor de nosotros decían, grandes cosas ha hecho el Señor con esto. La clave de este salmo es recordar las grandes cosas que Dios hace, pero esto no nos debe hacer olvidar, o nos debe hacer estar pendiente, debo decir, a un gran peligro que podemos correr cuando pensamos que las grandes cosas se deben a nosotros y no, como dice el salmista, a lo que ha hecho el Señor. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer el libro de Deuteronomio. Deuteronomio es un libro que está en el Pentateuco y es un libro interesante, es el último posiblemente libro del Pentateuco. Y el Deuteronomio, su nombre significa literalmente volver a decir. Deuteronomio, volver a decir o decir más de una vez, o lo que llaman una segunda ley. Porque el propósito de este texto es, quizás Moisés tiene y quiere dejar a los muchachos acepillados para que entren a la tierra prometida. Yo no sé si usted se acuerda cuando usted salía con su mamá o su papá, y los papás antes de salir, ¿qué hacían? ¿No le leían la cartilla a algunos de ustedes? Que le decían, así mismo, cuando vayamos a casa de tu tío, no se pide comida en casa ajena. No te quiero corriendo ahí. No te quiero te vas a quedar cerca del lado. no te muevas, te sientas ahí, no te muevas. Y yo decía que mi mamá, mientras más énfasis le daba la cosa, a veces cerraba más los dientes y a veces aquí como yo llegué a pensar que mami era ventríloco alguna vez, la calada así, me podía decir, deja que lleve tu mamá sin mover la boca. Y yo le decía, ay, Dios mío. Y esa cartilla todo el mundo la tiene, como que parece que era la misma edición para todas las casas, ¿verdad? Entonces Moisés se quería asegurar de que aquello que se había versado, ¿verdad?, en el Éxodo de la historia, en el Levítico y en el libro de Números, pudiera quedar plasmado en la mente de la gente para la conquista, que no olvidaran las grandes cosas que Dios había hecho. Y en el capítulo 6 y en el capítulo 8 del libro, Moisés le da esta clave a la gente, y yo quiero leérsela a usted para leerla vis a vis con esta porción de los salmos que estamos esta mañana predicando. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 6. Y esto es una palabra para Moraima, para Fernan, para Edwin, amén. Para mí y para todos aquellos que nos escuchan. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido, y esto ahí en tiempo ahora es futuro, el salmista no habló en pasado, el Señor ha hecho grandes cosas, esto es cuando Dios te habla prospectivamente.
cuando Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en grandes ciudades buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego comas y te sacies. ¿Por qué? Porque Dios le estaba diciendo a este pueblo, le voy a dar la victoria. Ustedes van a conquistar esta tierra y será suya, ahora y por la eternidad. Ahora el versículo 12. Cuídate de no olvidarte del Señor, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. La invitación es a recordar, pero a recordar las grandes cosas que Dios ha hecho contigo, y que esas grandes cosas, no te creas que es por el babyface y la carita linda que tú tienes, o que lo hiciste tú. El Señor te recuerda que esas grandes cosas las ha hecho Él contigo, Él por ti y Él a través de ti. ¿Sabe de quién es toda la gloria? Le pertenece a Él. Y uno de los peligros de la prosperidad, de la abundancia, de ese éxito, de las grandes cosas que Dios hace, es que nos puede dar un falso sentido de autosuficiencia. Tacho, ¿se acuerdan de ese personaje cubano que decía? ¿Tú sabes quién dice eso? Nico Fernández. Nico Fernández. Oye, me encantaba allí a Membrillo con Yo-Yo Boy, ¿verdad? Que él se ponía, porque Nico Fernández había hecho todo lo grande en Cuba, él había construido todo. ¿Tú sabes quién hizo eso allá, caballero? Nico Fernández. Entonces, nosotros nos puede dar el síndrome de Nico Fernández, de pensar que esas grandes cosas que Dios, que las puertas que Dios nos abrió, pensamos que las abrimos nosotros. ¿Qué monstruo soy? Qué bueno, ¿tú sabes, chacho? Qué caballo, ¿ah? Entonces tenemos que tener cuidado, porque esa abundancia y prosperidad nos puede dar el síndrome de Nico Fernández o el síndrome del hijo del dueño, ¿verdad? Ese muchacho o esa muchacha que a veces recibe esa empresa, que tú sabes, él no fue el que se levantó temprano, el que la vio desde cero, creció en ella, y cuando se la dan toma decisiones, porque no fue como el viejo que tú sabes, sudó la gota gorda a cada centavo para entregar ese caudal. Que esta mañana el Señor nos está invitando a recordar las grandes cosas, pero si Dios ha hecho cosas grandes contigo, recuérdate de darle la gloria a Él. Y en el capítulo 8, Dios nos sigue diciendo, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, para cumplir sus mandamientos y sus decretos, no solo para darle gracias, sino para que sigas haciendo lo que te hizo exitoso. Y los decretos que te ordeno hoy, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas que habites, tus vacas y tus ovejas aumenten, la plata y el oro se te multipliquen, todo lo que tuvieras se aumente y se enorgullezca tu corazón. Y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, ¿verdad? Es como repetir el mismo texto, pero el que te hizo caminar en un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, donde no había agua, pero Él te sacó agua del pedernal. Y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza, la fuerza de mi mano, me han traído esta riqueza. Sino, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró con tus padres, como en este día. Entonces el libro de Deuteronomio cumple esta función. El Señor nos llama o nos invita a que recordemos las grandes cosas, pero no pienses que es solamente por tu poder o por tu hacer. Recuerda que esas grandes cosas las hace el Señor alrededor de ti. Ajá. Y el último texto, ¿verdad? El Salmo termina diciendo que luego que Él hace estas grandes cosas, dice, anda caminando y llorando a aquel que lleva la preciosa simiente, pero volverá con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Verdad? El Salmo termina con una esperanza de decir, recuerda estas grandes cosas y recuerda que hay momentos de la etapa y de la historia que se siembra o se camina con lágrimas. El que siembra con lágrimas tendrá derecho a una cosecha de alegría. Dice, quizás el que va sembrando a veces lo hace con tristeza, pero no te preocupes, porque el camino de vuelta también está lleno de grandes satisfacciones. Déjeme contarle este testimonio para terminar en esta mañana de algo que de alguna manera algunos de ustedes han conocido y que tal vez no saben. Pero en el 2014, mi esposa, antes de eso, ¿verdad?, estuvo preparándose para medicina. Terminó su escuela de medicina y entra a la escuela de psiquiatría.
Y en medio de ese proceso, sufre un proceso de enfermedad que tiene que agotar su tiempo como estudiante, pedir una licencia, no se puede recuperar totalmente de su salud y literalmente tiene que tomar la decisión de hacer una pausa de su preparación a 2 años de haber estado en psiquiatría, a 2 años de terminar, de detenerse. Y en ese proceso, nosotros pues habíamos dejado una serie de circunstancias, habíamos comenzado a decir, Dios mío, pero ahora ¿qué vamos a hacer? Y Dios ordena los pasos, ahí comenzamos a pastorear en Río Grande, Dios hace grandes cosas y mi esposa estaba siempre con el deseo de decir, podremos recuperar esta etapa de terminar la escuela. Y ella se abre una puerta en Florida, eso es para el 2014, donde una universidad tremenda de los Estados Unidos, UF, le da la posibilidad de recibirla no solamente para terminar la escuela graduada, sino en el fellow de psiquiatría de niños y adolescentes en Gainesville. Nosotros entendimos que era una gran puerta de Dios abierta. Entramos a ella. Y en medio de ese proceso, como 1 año, quizás tuvimos casi 2 años viviendo en Florida, ¿verdad? Nos llevamos a mi suegra, pero por la situación de salud de mi esposa, unas condiciones de mi suegra, ¿verdad? De repente nos dimos cuenta que necesitábamos retornar porque la asistencia que teníamos del grupo del núcleo era en Puerto Rico, no allá. Y mi esposa tuvo que tomar en la decisión de decir, esta puerta hay que cerrarla y volver a Puerto Rico. Y créanme que en un momento de nuestra vida hubo un tiempo de frustración y como de culpa, decir, pero habremos escuchado bien la voz de Dios, pero será que nos habremos equivocado, habremos actuado apresuradamente. Pero Señor, tú sabes, uno en esos diálogos con el Señor, tú empiezas a pensar qué es lo que tú quieres hacer. Y en todo ese proceso, mientras está mi esposa, verá, sin poder el trabajo, recuperándose ella, atendiendo a mi suegra, que nos tuvimos que hacer cargo de ella del 2012, empezó sus proyectos. Cada estudiante de medicina estudia con mucho sacrificio. O sea, una persona que estudia medicina toma préstamos de sobre 150, 200 mil, 300, a menos que su papá pues tenga para pagarlo, pero claro, usted sabe, en el barrio Miñi Miñi somos de recursos limitados. y pues tú sabes, mi suegra, mi esposa estudió gran parte de su escuela con sus préstamos. Y decimos, Señor, ¿qué va a pasar? Y en todo este proceso, cuando usted no puede trabajar, usted lo puede documentar, usted tiene unos waivers, una serie de situaciones, ¿verdad? Se activan unos protocolos cuando hay una cosa genuina, porque no puede, ¿verdad? Los préstamos se dan porque la persona va a tener después un instrumento solvente para poder pagar y hacer su vida. Pero cuando eso no se da, y ahora ¿cómo pagamos esto? Tenemos todo este proceso, todo ese barullo está en tu interior. Pero como Dios hace grandes cosas, en medio de todo ese proceso, por este asunto, un día llegó una carta a casa, de las muchas que llegaban, usted sabe, de todo este proceso complicado, de que hay que mantener evidencia de lo que te está pasando. Usted está trabajando, usted puede trabajar, se puede volver a reintegrar, y pues constantemente no era el propósito. Mi esposa tuvo que tomar una pausa extendida de ese proceso. Y un día llegó una carta, porque en medio del proceso, esta gente tomó la determinación de exonerarla de ese pago, de sobre casi $200,000. Wow. Y le estoy contando esto a alguna gente, porque tal vez hay gente que está ahora mismo frente al valle de sombra de muerte y no se imagina o no sabe, está como el pueblo de Israel cuando escribió este salmo, con promesas de grandes cosas, pero no sabe cómo Dios va a abrir la puerta o cuándo va a llegar Ciro a decir, sale libre de tu cárcel. Exacto. Pero yo quiero decirte que Dios todavía hace cosas grandes. Amén, amén. Todavía Dios salda, mira, lo digo y me emociono porque todavía Dios abre puertas que tú no te imaginas. Amén. Todavía Dios tiene la capacidad de sorprenderte. Quiero decirle a alguien esta mañana que todavía Dios sorprende a la gente. Amén. Que todavía cuando tú eres fiel, Dios es capaz de hacer grandes cosas, que la última página de tu historia tú no la tienes escrita. O sea, Dios es el Dios que se presenta en el libro de Apocalipsis como el alfa y la omega, como el principio y el fin. O sea, para Dios nuestro futuro es su historia, porque Él conoce todas las cosas. O sea, eso que yo no sé que Dios va a hacer, Dios tiene planteado para ti planes de bien y no de mal. Dios tiene la posibilidad de hacer cosas grandes. Y yo quiero como devolverte la esperanza esta mañana, que te reconectes con la posibilidad de lo que Dios ha dicho se puede cumplir, que Dios hace grandes cosas. Yo tuve que entender que este proceso, que tal vez en mi juicio fue errático, fue la puerta educativa de Dios para decir, es que tú no sabes lo que yo estoy haciendo. Es que yo he dicho y te he dicho que voy a cubrir y voy a hacer lo que dice la Escritura.
el profeta Isaías tuvo que decir, desde el vientre hasta las canas, Dios soporta y cuida de nosotros. O sea, posiblemente desde tu niñez, desde que eras posiblemente se unieron esos gametos ahí, ¿verdad? En el cigoto, desde allí hasta la muerte, hasta la edad que Dios te permita vivir, tu vida tiene un plan y un diseño. Y Dios hace grandes cosas con aquellos que así se lo permiten. Y yo quiero en esta mañana decir que el Señor me ha traído a hablarte de eso, a conectarte con grandes cosas. El salmista fue sorprendido cuando Dios abrió la puerta cuando menos lo esperaban. Y le dijeron, muchachos, recojan los motetes, que vas para allá, como diría Ismael, recoge presumirle que te vas para la calle. Cuando llegue el momento donde esa puerta se abre y no pensamos que Dios lo haría, hay que vivir con esa grande expectativa. Hay que recuperar la posibilidad de que el hijo puede volver a casa. Hay que recuperar la posibilidad de que el negocio puede echar para adelante. De que eso que el Señor nos ha prometido, aunque pueda haber un panorama adverso ahora, Dios hace grandes cosas. Y mientras eso llega, yo quiero invitarte a recordar, no las etapas duras, lo que decía Moisés. Acuérdate de lo que Dios hizo. Acuérdate de las victorias que ya Dios te ha dado. Acuérdate de ser fiel en tus mandamientos. Acuérdate de que las cosas grandes que tú has hecho, por más bueno, diligente, brillante que tú hayas sido, siempre ha sido la gracia de Dios sobre ti. ¿Por qué entonces pensamos que en este momento Dios no lo puede hacer? Yo creo que el Señor nos está invitando esta mañana a recordar que Él es el Dios que grandes cosas hace con nosotros. Nuestra lengua se llena de risa, nuestra boca de alabanza, y las naciones alrededor de nosotros dirán, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Yo quisiera en este último minuto orar. ¿Qué les parece si oramos? Claro que sí. Por tantas personas, ¿verdad? Que esta mañana tal vez cambiaron, se metieron aquí en el radio y de repente, déjame ver qué dice el negrito de esta mañana hoy. Y el Señor los ha sorprendido con una palabra de esperanza, con una palabra de fe. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, esta mañana, gracias por el tema de lleva tu vida a otro nivel, porque siempre nos invita a hablarle a los líderes, a las personas, de que hay posibilidades y puertas mejores. Y tú nos invitas esta mañana, reflexionando en el Salmo 126, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Grandes cosas ha hecho Jehová, nuestra boca se llena de risa, nuestra lengua de alabanza. Las naciones entonces dirán, grandes cosas ha hecho el Señor con estos, estaremos alegres. El salmista descubrió que tú de buenas a primeras, con tu poder, rompes la cautividad y abres la puerta para que salgamos. Y tal vez algunos de mis hermanos están pasando ahora por la cárcel, por la noche oscura del alma, por el dolor de no saber cuándo tú contestarás. Pero a todos ellos les decimos que grandes cosas ha hecho el Señor, que ya lo hizo una vez, lo repetirá otra. Que ya puede el Señor hacer grandes cosas, que lo hará contigo como te ha prometido. Que no perdamos de vista el futuro. Que no perdamos de vista el propósito por el cual comenzamos en el pastorado, arrancamos ese ministerio, comenzamos una compañía, por el cual nos casamos, por el cual educamos a nuestros hijos, el motivo por el cual hacemos lo que hacemos. Yo te pido que tú bendigas a tu pueblo y que esta mañana esta palabra sirva para recordarle a alguien. Esta palabra queremos que se grabe en el corazón y hoy a mediodía, cuando estés almorzando, cuando estés caminando, haciendo ejercicio, salga el Salmo 126 sobre ti. Grandes cosas ha hecho el Señor. Que lo tengas que repetir, que camine contigo, que se meta en tus adentros, que cuando te enfrentes a la crisis vuelvas a repetirlo. Grandes cosas ha hecho el Señor, estaremos alegres. Grandes cosas ha hecho el Señor, estaremos alegres. Activamos esa palabra sobre cada uno de nosotros, una palabra de fe y una palabra de esperanza. Te damos gracias, Señor, por esta mañana y te bendecimos en el nombre de Jesús, diciendo amén, Amén, amén. y amén. Aleluya. ¿Qué clase de banquete esta mañana? ¿Qué? Yes. Edwin Rivera Manso, lleva tu vida A otro nivel. Espectacular, verdaderamente. Demasiado, Edwin, demasiado. Tremenda palabra. Me encanta la parte donde dices, ya no hay más promesas que buscar, ya no hay más palabras que buscar, ahí están todas. Y cuánto tiempo perdemos, años y meses de nuestras vidas, pidiéndole al Señor que nos muestre si es su voluntad. Está ahí revelado. Solamente hay que apoderarse, lanzarse en fe, ir detrás de lo que esperamos. Oye, y tengo buenas noticias, Wanda. Las personas, ¿verdad?, que quieran contactarnos, sabes que a través de las redes sociales lo puede hacer. Pero ya, específicamente, junio 6 y junio 15, junio 6 y enero, sí, el 6 y específicamente el 14. Ya está en Israel de los primeros grupos de EO
haciendo turismo en Israel. Eh. Ya está abierto el país. El día 14 sale el segundo grupo y el día 30, 100 personas de la iglesia de nuestro amigo Nino, el Calvario, van a la experiencia de Israel. ¿Qué les queremos decir? Que el 26 es la última reunión que usted tiene para anotarse. ¿Y qué le estamos diciendo? Muchas veces la gente toma como decisiones, ay, no sé, ahora es el momento, porque el 26 es la última reunión abierta al público para poder registrarse en el crucero para hacer los viajes de Pablo y de Juan en el Mediterráneo y la excursión que tendremos a Israel. Ya tenemos gente allí, ya vamos a tener, ¿verdad?, espacio de saber cómo están los protocolos, qué se pide, cómo entran, cómo salen, pero ya comenzó ese proceso y estoy contento porque, ¿verdad?, en cierto momento decíamos, ¿será o no será? Pues mire, ya Israel abrió sus puertas, la gente está empezando a llegar, están, ¿verdad?, por fase, grupos pequeños, pero están haciendo los trials y ya hay gente allá. Así que vamos a tener testimonio de eso, de cómo la gente está yendo y volviendo, ¿verdad? Y prontito pues también comienzan los cruceros. Si usted quiere participar del evento, por favor, llame al 798-6455, 798-6455, que es Pronto Travel, inscríbase y se pare el sábado 26 de junio a las 2 de la tarde, que es la reunión de donde tendremos un tema de seguridad y es la última reunión en la cual usted puede anotarse en el viaje, porque ya en julio hay que terminar lo que son los trámites con el crucero, con la línea y con el tiempo. Así que todavía hay espacio, así que toda esa gente que está preguntando, sí, 26 es la última oportunidad y estoy contento porque ya se abrieron las puertas de Tierra Santa y estamos ya recibiendo gente allá. Eso es. Bueno, Gracias, Edwin. Bendiciones. esta es la canción obligada. Tu pueblo dice gracias. Jacobo Ramos, buenos días, Puerto Rico.